Lo que acaba de pasar hace unas horas es historia. Historia del deporte e historia del fútbol español. La selección ha ganado su cuarta Eurocopa. Somos los reyes absolutos de Europa. Nadie tiene más que nosotros. Ganando todos los partidos, ganando a todas las campeonas del mundo, con el mejor jugador del torneo, con el mejor jugador joven, con el máximo asistente y con el máximo goleador. La verdad es que de vez en cuando, pues no está mal, ¿no?, contar este tipo de cosas. Y con dos cuestiones más que son, creo, claves para el futuro. La primera es que hay un grupo de jugadores que parece que no tiene techo, y la segunda es que ha ganado España esta Eurocopa habiendo enganchado a esto del fútbol y a la selección a los más jóvenes, a esa que llamamos Generación Z. Y esto es bastante importante. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es día 15 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Decía que de vez en cuando no está de más contar este tipo de cuestiones un tanto más alegres, positivas, ¿no? Que generan felicidad en mucha gente. Yo, en mi caso, después del partido, pues me he venido aquí al periódico porque esto creía que teníamos que contarlo y que explicarlo de la mejor manera posible. Por si no lo sabes, España ganó 2-1 a Inglaterra con goles primero de Nico Williams y luego de Oyarzábal, casi ya cuando el partido estaba acabando, y se ha llevado la Eurocopa de fútbol dando un auténtico recital. Pasadas las 11 de la noche del domingo, pasaba esto mismo en el Estadio Olímpico de Berlín. Álvaro Morata, España, sí, en Berlín, 2024, campeona de Europa. Justo después de ese momento, yo hacía unos días que ya había quedado con Eduardo Castelao. Eduardo Castelao es el jefe de deportes de El Mundo, es el encargado de seguir a la selección, y habíamos quedado en hablar sencillamente para que en el momento y, digamos, con todo el ambiente, pues me contara lo que allí acabara de pasar, fuera lo que fuera. Pues bien, esto es lo que hablamos. Edu, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has vivido lo que acaba de pasar allí en el estadio? Creo que hemos visto la última exhibición del mejor equipo de la Eurocopa con mucha diferencia sobre los demás. Un grupo que es capaz de jugar muy bien al fútbol, y luego hemos visto la parte madura de ese mismo equipo que cuando recibe el gol del empate se rehace y termina haciendo un gol en el minuto 86. Hemos visto un equipo con mayúsculas de principio a final de Eurocopa. Pocos títulos habrá tan merecidos como el de esta selección española hoy en la final. ¿Cuál ha sido para ti la clave para que estemos hablando en este momento de esta realidad? Primero, el grupo que ha creado Luis de la Fuente, esa es la mayor virtud del seleccionador. Después, el ser capaces de adaptarse a todo tipo de partidos, cuando iban bien las cosas y cuando iban regular. Por supuesto, la calidad individual de los jugadores, pero insisto, creo que lo fundamental es el grupo que ha creado Luis de la Fuente, un vestuario donde hay un montón de sensibilidades y que han estado todas luchando pues para levantar la copa finalmente. Hablando de Copa, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo? Cuéntamelo para que se lo expliquemos a los oyentes, porque escucho además mucho ambiente por ahí atrás a tope. Morata ha levantado la Copa de manos de Felipe VI, el rey, hace ya un tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, Edu, ahora mismo? ¿Qué es lo que estás viendo de la celebración? Pues mira, están todos los jugadores con sus familias sobre el césped está lleno del confeti que han lanzado cuando le han entregado la copa a Morata. Veo al fotógrafo de la selección persiguiendo a los jugadores y, en fin, son imágenes, pues eso, de felicidad, ¿no? Es la cuarta Eurocopa de España y, bueno, lo que veo es eso, a todas las familias, todos los niños correteando por la hierba, futbolistas abrazándose con sus parejas, con sus familias, y a la afición española en uno de los fondos del estadio festejando. Lo mejor de esta España, de esta Eurocopa y de lo que ha pasado, lo que acaba de pasar, es que tiene todo el futuro por delante. A ver, esa es una de las grandes lecturas de hoy. Estamos celebrando el presente, pero yo creo que también podemos celebrar el futuro. Las dos grandes estrellas de este equipo, una tiene 16 años y el otro 21. Y luego el armazón del equipo, tipos como Rodrigo, como Fabián, como Lenormand,
como Unai Simón, tienen 27, 28 años y que probablemente, aunque no lo va a reconocer, Luis de la Fuente pensaba en este proyecto para el Mundial de dentro de 2 años. Ese probablemente hubiese sido el punto óptimo de madurez de este equipo, pero claro, cuando haces un torneo como el que acaba de hacer este equipo, sales disparado para ser uno de los favoritos en ese Mundial, sin ninguna duda. Edu, te dejo ya trabajar, que sé que tienes lío. Simplemente, gracias. Ha sido un placer hablar contigo durante esta Eurocopa. Gracias por estar en el Mundo al Día. A vosotros. Pues esta era la conversación que tenía con Edu justo después del partido, durante la celebración, pero hoy quiero que comentemos alguna cosa más que es bastante interesante y que tiene que ver bastante con la selección y con los más jóvenes. Durante toda la Eurocopa ha habido un fenómeno que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención y que creo que es, decía, muy significativo. Además de que hacía muchísimo tiempo que no veía durante una Eurocopa, durante un Mundial, a tanta gente con camisetas de la selección, tanta gente siguiendo a la selección, viendo los partidos en pantallas gigantes por la calle, en todas partes de España, y esto es importante, en todas. Además de eso, hay un fenómeno al que me refiero en este caso, y tal vez tú te hayas dado cuenta, es al de la gente joven, quiero decir, desde adolescentes hasta personas que tienen entre 23 y 24 años, que se han pegado a la tele y que han seguido a la selección en masa, por así decirlo. Quiero que analicemos esta cuestión con mi compañera Inma Lidón, que es una de los enviados especiales del mundo a esta Eurocopa de Alemania. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Inma, en fin, yo no recuerdo haber visto tantas camisetas de la selección, tantos jóvenes con la camiseta, tantos jóvenes siguiendo a la selección. Pero esto puede ser incluso una percepción mía, no es algo, digamos, demasiado científico, pero los datos, los cuantificables, yo creo que podemos decir que hablan por sí solos en cuanto a la generación Z, además de todos los nacidos a finales de los años 90 y en los primeros 2000. Bueno, pues nos tenemos que ir a las cifras de audiencia en televisión y es la franja de edad, la de entre 14 y 24 años, la que podemos considerar esta generación Z, la que está rompiendo las audiencias, ¿no? De todos los que se sentaron a ver los partidos en televisión, pues más de un 80% pertenecen a esta franja de edad. Eso significa que la selección ha enganchado a estos jóvenes que pensábamos que ya podían pasar del fútbol y sin embargo, pues esta Eurocopa les está interesando muchísimo. Justo eso es lo que más me llama la atención en este caso, que había una gran, digamos, alarma en el mundo del fútbol, en la Liga Española más concretamente, por el poco seguimiento entre esa generación, la Z, una generación nativa digital acostumbrada a otros estímulos un tanto más cortos que a un partido de 90 minutos, con una oferta además adaptada a esos gustos. Las perspectivas, por decirlo sencillamente, no eran demasiado buenas, pero lo que ha conseguido esta Eurocopa, que es un torneo más corto, que es un torneo de un mes y que es un torneo más emocionante, lo que ha conseguido es que se enganchen esta generación a este fútbol y a esta selección. Ya no es tanto el formato de la competición, sino la expectativa que genera. El tema aquí es la emoción. Yo creo que con respecto a la gran diferencia que hay con respecto a las ligas nacionales, es que los partidos primero son durante toda una temporada y luego en algunos momentos pueden ser incluso aburridos o ya sabes quién va a ganar. Hay enfrentamientos que dices, bueno, pues quien se sienta a ver el partido del Real Madrid piensa que ya está, ya hay casi un ganador, ¿no? De salida. Sin embargo, en estos torneos, y en concreto en la sensación es de que algo va a pasar en algún momento. Hay momentos de impacto que hacen que para este tipo de generación los partidos sean atractivos, sea una competición atractiva porque aunque de inicio pueda haber desequilibrio, al final están pasando cosas que te hacen que estés pendiente. Y eso es lo que yo creo que ha atraído a este grupo de población, ¿no? A este grupo de espectadores. Y en el caso de la selección española es que además tiene un componente muy importante, y es que esta selección tiene muchos jugadores que hablan el idioma de esta generación. Y eso todavía hace que te sientas más identificado, ya no solo con tu selección, con tu país, que eso también es una cosa que está ocurriendo entre los más jóvenes, sino además es que los jugadores de España son como ellos, son su reflejo.
dos claves de esto que acabas de explicar, Inma, que me parecen determinantes para que la generación Z se haya enganchado a la selección. Primero, lo de Nico y Lamine, lo de Williams y Lamine Yamal, que hablen su idioma, que utilicen sus códigos, y en segundo lugar, esa identificación con la selección y con la identidad española. Eso te lo dicen los expertos. Yo no tengo capacidad para analizar sociológicamente por qué la juventud se está acercando, digamos, a la selección como concepto de equipo nacional. Sí que dicen que que los datos y las cifras indican eso, que la juventud, quizá porque ya no tiene mochilas con respecto a la bandera, porque ya hace muchos años que nacieron en democracia y que se ha roto un poco ese tabú de identificar una españolidad pues con la etapa de la dictadura y demás, sino que ya estamos en otro momento histórico y hay orgullo de ser español, especialmente en el deporte, y estos jóvenes eso lo asumen. Pero luego hay otra parte que habla de quiénes son los que nos están representando, que especialmente Nico Williams y Lamine Yamal son dos jugadores que están en esa franja de edad, que podrían estar en una plaza de una ciudad viendo a la selección, están en redes sociales, pero además están con suma naturalidad, porque todos los jugadores ya están en redes sociales, pero son como más corporativas o perfiles más profesionales. Estos chicos son muy naturales, interactúan, tienen un lenguaje como el de pues, cualquier chico de esa edad, y eso, y vuelvo a la idea de la expectativa. Atrae porque cuando ellos tienen la pelota algo va a pasar. Pues esta ha sido la Eurocopa del recital de España, de una selección perfecta, y la Eurocopa, y esto es muy importante, que ha enganchado a toda una generación que parecía además bastante lejos del fútbol, como es la generación Z. Inma, gracias por la explicación y por ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre esto. Gracias a vosotros. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Eduardo Castelao, Edu Castelao e Inma Lidón, enviados especiales de El Mundo a la Eurocopa de Alemania junto con Abraham Romero, han hecho posible hoy este episodio. Mañana será martes, mañana aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.